la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Humboldt en América. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, quien es dominico, historiador y ha escrito un sinnúmero de libros sobre historia de Puerto Rico y del Caribe y de otros lugares. Alexander Humboldt es uno de los personajes más fascinantes, en mi opinión, del siglo XVIII y XIX. Es un alemán que, aunque era botánico, era mucho más que geógrafo y botánico, era un intelectual reconocido en su época y que en realidad contribuyó enormemente en el conocimiento de América para el resto del occidente. Mario, háblanos un poco sobre los inicios de Humboldt, que nace en 1769, ¿no? 14 de septiembre en Tegel, Berlín. Pues buenos días, Ángel y distinguidos radioyentes. Pues igual que tú, para mí, desde mi adolescencia en el barrio Amparo, en Río Piedra, la figura de Humboldt, una vez la conocí, yo diría que ha marcado mi vida, mi amor por la ciencia, por la botánica y por la geografía. Se lo debo a él, ¿no? Porque es un personaje, como tú señalas, extraordinario, ¿verdad? Y la importancia de Humboldt, pues, él, como te digo, nació en 1769, viene de una familia pudiente, aristocrática en Prusia, junto con su hermano mayor, Wilhelm, y esa educación extraordinaria, pues, le permite, pues, él estudiar minería, ciencias, antropología, sociología, y luego él se va a comenzar a interesar por los viajes de estos grandes aventureros y viajeros del siglo XVIII, Cook, que muere en Hawái en el 79, lo asesinan, a Malapina, todos estos grandes navegantes del siglo XVIII le abren el horizonte y el interés por él. Sobre todo a él le interesaba viajar por el norte de África, ir a Egipto y eventualmente llegar hasta la India, la Himalaya. Pero por los problemas políticos en la época de Napoleón, en la época que Champollion está en Egipto, no logra hacerlo. Conoce en París a su gran amigo Aimé Bonpland, que es una figura, un médico, un botánico extraordinario, de él podríamos hacer otro programa aparte. Y deciden entonces irse a España. Y en España él tiene buenas relaciones con el embajador de Prusia, el embajador de Sajonia y de Holanda. Y estos embajadores alemanes en Madrid le presentan al primer ministro del rey Carlos IV, Luis Mariano Urquijo, que era un ilustrado. Y a su vez, le permite, el rey Carlos IV, le dan permiso, que es admirable, como una persona que en muchos países le tenían una gran sospecha, siempre sospecharon de Humboldt, que era un espía, le dieron un pasaporte que podía viajar por todas las principales ciudades del Imperio Español con todas las facilidades. Esto es admirable, ¿no? Reconocer este aspecto. Entonces, ellos deciden a principios de junio, a principios de 1799, se van para España, están 6 meses en Madrid, hace investigaciones geológicas en España, pero a mediados viaja en el buque Pizarro hacia América, llegan a Cumaná a mediados de 1799, ¿no? Entonces, es interesante, van a viajar por un área que mucha gente no conoce, que es lo que eran los antiguos, la diócesis de Puerto Rico se extendía por todo el Caribe y el norte de Venezuela, que eran los anejos ultramarinos. Toda esa región de los anejos ultramarinos, que yo los visité cuando estaba escribiendo el libro de Arismendi en Venezuela, pertenecían a la diócesis de Puerto Rico, y ese territorio es el que él va a visitar. Claro,
ese territorio, Puerto Rico como diócesis lo pierde en 1790 cuando se crea la diócesis de Santo Tomás. Pero todo ese territorio él lo va a conocer. Y ahí entra en contacto con indígenas, con criollos, realmente sin la ayuda de los indígenas. Y hay que reconocer que Humboldt y Bonpland siempre fueron defensores de las culturas indígenas. Y tenía una gran facilidad de relacionarse con ellos, y son ellos los que le permiten entrar a la selva del Orinoco, esos inmensos territorios que Humboldt no conocía, pero gracias a esta relación que él logra con estos personajes, logra hacerlo. Pero otro dato interesante que se me olvidó señalar es que cuando está en España, él conoce a grandes naturalistas, ¿verdad? Como José Clavijo y Fajardo, y sobre todo a Juan Bautista Muñoz, el fundador del Archivo General de India, que hemos visitado y que es uno de los archivos más extraordinarios que conozco. Juan Bautista Muñoz es un valenciano que está escribiendo una nueva historia de América, y a Humboldt le va a enseñar documentos, crónicas de los misioneros, de las casas, y entonces para que tuviese una nueva visión, ¿verdad?, sobre el mundo hispanoamericano. Todo eso lo absorbe y lo conoce Humboldt, de manera que queda maravillado con toda esa documentación. Cuando él llega a Venezuela, a Cumaná, ya tiene un conocimiento, ¿verdad?, teórico de todos estos documentos de la realidad latinoamericana. Y comienza pues a investigar y a descubrir, ¿verdad?, la geografía, los ríos, los volcanes sobre todo, y va a estar, visita Venezuela, luego va a visitar a la Nueva Granada, porque tiene un gran interés en conocer a un gran sabio, un sacerdote católico gaditano, José Celestino Mutis. José Celestino Mutis es el gran botánico, el gran genio. La gran biblioteca más importante de botánica en el siglo XVIII es la de Mutis en lo que hoy es Colombia, y él conoce a Humboldt, a Mutis, entra en una relación estrecha, y lo interesante de Humboldt, que siempre me llama la atención, es la honestidad intelectual de Humboldt. Humboldt siempre reconocía que muchas de las investigaciones que él hizo se debían a otras personas previas. Él no se acaparaba, ¿verdad?, sino que él reconocía la gran deuda que tenía con este sacerdote Mutis. Y Mario, una pregunta, y para beneficio de nuestros radioescuchas. ¿Cuál era la importancia de la botánica en este periodo de la civilización? Acuérdate que en el siglo XVIII, y él que es un partidario de las ideas de la Revolución Francesa, Francia es la gran ciudad del conocimiento. En Francia es que se están haciendo un número de investigaciones que ya previamente se habían hecho a principios del siglo XVIII. Había habido una cantidad, de científicos y naturalistas, o sea, están preocupados, casi como que redescubren el mundo, quieren salir de los entornos europeos y descubrir que el mundo es más amplio, y la botánica era muy importante. En el caso de Bonpland, que era médico, los médicos por general tenían amplios conocimientos de botánica, y por eso la farmacopea pues la desarrollan. Es una época, sí, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se desarrollan realmente los estudios de botánica. O sea, es una época importantísima, diría el siglo de oro de la botánica. Anteriormente se conocía por los conocimientos de los indios y eso, pero no de la manera científica como lo va a hacer Humboldt y Bonpland. Bueno, todavía más sencillo, yo creo que es importante resaltar que la botánica lo que también trabaja con las plantas. Con las plantas. Correcto. Y entonces en las plantas es que surgen las medicinas. Las medicinas, los farmacopeas, sí, ¿Okay? sí. O sea que en realidad lo que se estaba descubriendo eran nuevas medicinas. Nuevas medicinas. Y esto es algo que es fabuloso en términos de la salud de la población europea. Sí, sí, es como, dado que es la época también de los grandes descubrimientos por el Pacífico, se descubren nuevas rutas y se necesita pues tener conocimiento de las vacunas de esa época también, una serie de medicinas y de recetas para poder realizar esos viajes que implicaban un montón de enfermedades, ¿no? Yo recuerdo, Mario, que hace muchos años yo conocí a un científico americano que me decía que la farmacia más grande que había en Puerto Rico era el Yunque.
Sí. Porque lo que pasa es que estos bosques están llenos de plantas que todavía no se han descubierto al día de hoy. Claro. Y hay una serie de medicinas que están allí y que no ha habido los recursos, la prioridad de poderlas estudiar. Es correcto. Así que eso estamos hablando en el siglo XVIII, XIX. Sí, claro, correcto. Okay. Sí. Bueno, entonces después, ¿qué sucede cuando él está en esta área de Venezuela? Donde él, quiero mencionar que en Venezuela es una persona muy conocido. Muy conocido. Y hay hasta un parque Humboldt. El parque Humboldt, el monte Humboldt. Fíjate que esta es la época, a Humboldt tiene la oportunidad, él llega, va a estar en 1799 hasta 1804, los años previos al proceso emancipador de Hispanoamérica. Y por eso él va a conocer figuras como Bolívar, Simón Rodríguez, Carlos Montúfar, una serie de libertadores. Él conoce, y uno de los aportes también en esta línea es que les hace ver a estos que luego se van a destacar como grandes libertadores, el gran potencial que tiene Hispanoamérica. O sea, Humboldt redescubre que se den cuenta que ese continente está capaz, está listo para un proceso emancipador, aunque luego él tiene otras posiciones, eso es otro punto debatible. Al final de su vida él asume otras posiciones políticas, pero en un momento dado, por ejemplo, Simón Bolívar lo reconoce en la Carta de Jamaica en el 1815, ¿verdad? Lo que le debe a Humboldt, porque le abrió los ojos para que ese continente es capaz de liberarse. ¿Qué más me preguntaba? Entonces, estaba en Venezuela, que en aquel tiempo todo eso era una región que se llamaba Nueva Granada. Sí, la Nueva Granada es lo que hoy es Colombia. Venezuela es la Capitanía General de Venezuela. Y entonces, pero él entra... de ahí se va a Cuba en el año 1800. Cuba está un tiempo ahí y queda deslumbrado de Cuba, sobre todo de La Habana. Recuerden que después del puerto de Nueva York, el puerto más importante de América era La Habana. Queda admirado. Y ahí él también... Algo que me llama la atención es que él condena drásticamente la esclavitud negra. Él va a condenar que los grandes hacendados cubanos y españoles están maltratando. Y es interesante, hay un historiador alemán y un historiador cubano que han descubierto en Polonia el diario de las notas que Humboldt hizo de la vida de los esclavos en La Habana. De hecho, no he podido conseguir este estudio porque lo han publicado este alemán y este cubano, que me interesa sumamente porque Humboldt no solamente va a condenar la esclavitud negra en todos los lugares que fue, pero sobre todo en Cuba, sino que es el que descubre también la relación entre el colonialismo y el medio ambiente. Fíjate que Humboldt es el primero que el cambio climático que hoy se habla como algo moderno, es Humboldt el que introduce. Es uno de los precursores. Los grandes estudios sobre ecología son los estudios que publica Humboldt sobre la naturaleza. De manera que cada vez que uno va descubriendo todos los aportes que hace Humboldt, realmente es maravilloso. El libro que publica en Cuba, ¿verdad? Ensayo sobre la isla de Cuba, que es un libro que luego, cuando en 1856 se publica en Estados Unidos, le mutilan, le eliminaron todas las partes que tenían que ver sobre la esclavitud negra. El sur no aceptó que condenara a la esclavitud negra, y Humboldt lucha porque tienen que publicar el libro con las críticas severas contra el sistema esclavista. De manera que es una figura como digo yo, portentosa, ¿verdad? Por todo lo que tiene de iluminador. Y entiendo que él fue una de las personas que fue testigo en Cuba de cómo se eliminaban los bosques. Cómo se eliminaban los bosques para establecer la caña de azúcar. O sea que es curioso, en Cuba él va a estar más que poco tiempo, en 1800 y 1804, después va a la ciudad de Trinidad. En tan poco tiempo, cuando uno lee ese libro, que yo lo tengo, lo he leído, es muy bueno, uno se maravilla, pero es que él reconoce que él conoció allí grandes intelectuales cubanos, grandes bibliotecas. O sea, hay un conocimiento, igual como lo va a hacer en México, en 1803, que él se nutre en tan poco tiempo de todo ese material. O sea, y por eso en tan poco tiempo él logra hacer toda esa capacidad científica que él tenía, lo elabora en poco tiempo de una manera extraordinaria.
¿Y qué sucede después de Cuba? Bueno, de Cuba, después él decide irse a la Nueva España, a Nueva Granada. Entonces decide irse por los Andes. Entiendo que también estuvo en los ríos, ¿verdad? El Orinoco. Por los ríos, el Orinoco, el Magdalena, pero en este caso después va a seguir la ruta que después Bolívar va a seguir posteriormente. Y queda, como digo, queda maravillado por la exuberancia de la flora y la fauna del nuevo reino de la Nueva Granada. De ahí se va a Ecuador. En Ecuador, pues... Ahí fue que demuestra que el río Orinoco... Sí, eso fue en Venezuela. Sí, pero ahí, en ese viaje es que... ¿O en el anterior? En el anterior, okay. Cuando llega a Cumaná y en el Orinoco, ya los indios habían descubierto eso. Lo que hace es confirmar algo que ya los indios sabían, ¿no? Y que estaban unidos a través del Río Negro. A través del Río Negro. Sí. Entonces, sobre todo en Ecuador, se va a maravillar por los grandes volcanes que tiene ese país, ¿verdad? Y hace unas investigaciones, y sobre todo cuando uno ve los dibujos, uno queda maravillado, ¿verdad? Claro, él gastó toda su fortuna en las publicaciones de sus libros, que por eso son tan lujosas. Pero es una maravilla lo delicado, lo curioso. Subía, tenía una salud increíble, caminaba millas y millas, trabajaba de 9 de la noche a 3 de la mañana, y va a durar 90 años. En fin. Quizás por eso mismo. De ahí se va a Perú, y es curioso, a él Lima no le gustó. A mí tampoco me gusta Lima. A mí me gusta Perú, me gusta el Cusco. Y yo echo de menos que él no visitara Arequipa. Yo que conozco Arequipa, el gran volcán Misti, no lo investigo. De haberlo investigado, hubiese hecho investigaciones extraordinarias, porque es un volcán todavía extraordinario. Y otra crítica que yo le hago a Humboldt es que él, tal vez por su prejuicio religioso, él era deísta, también era homosexual, hay que reseñalarlo, también era homosexual, eso aparte. No, en sus escritos, todo lo que yo he leído, él no habla, por ejemplo, del arte barroco neocolonial. Eso como que lo deja que no es importante. Él solamente investiga lo científico, es un empirista, es un deísta. Es interesante, en su libro Cosmo nunca menciona la palabra Dios. Por eso es una figura que por eso mucha gente lo va a ver con sospecha, ¿no? Porque en esa época él era muy audaz en sus críticas. Y luego, estando... Mario, una pregunta. Tú dijiste que él, pues, por ejemplo, en el caso de Cuba, compartía con la inteligencia del país, cubana, etcétera. Ahora, él también en estas visitas se reunía con el liderato político o eclesiástico de estos países. Bueno, en el caso cuando llega a Venezuela, en el área de que te dio lo que fue los anejos ultramarinos de la diócesis de Puerto Rico, su relación va a ser con los frailes capuchinos catalanes, franciscanos y sobre todo jesuitas, porque los jesuitas ya habían hecho el Padre Gumilla, José Acosta, habían escrito grandes obras importantes que él conoce, y él reconoce la extraordinaria labor que realizan estos misioneros jesuitas y capuchinos en Venezuela, por ejemplo, como también les va a criticar los religiosos que tenían esclavos, que maltrataban a sus empleados, de manera que sí, y como te digo, la relación con Mutis, que era sacerdote, sí la tuvo. Pero es a ese nivel, no, el mundo religioso a él como tal no le interesa. Otro punto interesante que mucha gente le adjudica a Humboldt y no es de Humboldt, es la corriente Humboldt. Lleva el nombre de él, pero él no fue que la descubrió, la escribió el padre jesuita José Acosta, que es del siglo XVI. La corriente Humboldt la descubre Acosta, pero él lo que hace es que le da mayor fundamento científico cuando él sale de Lima y Guayaquil y quiere ir hasta México. Luego, cuando llega a México en 1803, iba a estar un año, ¿verdad? Eso sí queda, si bien no le gustó Lima y debió haber valorado mucho más el mundo incaico y de las culturas indígenas del Perú, que son tan... ¿No fue a Cusco ni a Machu Picchu? No tengo conocimiento que haya ido. Él, como le digo, no le gustó Lima. Sí investigó algunas cosas de los indios, pero como no con la profundidad que debió haberlo hecho. Pero, en cambio, cuando llega a México, al Virreinato de la Nueva España, en 1803, queda vislumbrado con la Ciudad de México.
Ay, México para él lo enamoró. Ahora él entró por Acapulco, ¿no? Entró por Acapulco. Y en México va a estar un año, ¿no? Y en México, pues él pensó incluso quedarse a vivir a México. Por eso Benito Juárez lo declara el benemérito de la patria. Y por eso los grandes estudios que he podido leer sobre Humboldt son en México. Porque ese libro, el libro que él escribe, ¿verdad?, sobre la Nueva España, es un libro extraordinario que todavía se investiga, ¿no? Y aunque investigó también los manuscritos, acuérdate que su hermano Wilhelm en Berlín era un gran filólogo, él le enviaba toda la documentación, el que dominaba las grandes lenguas es el hermano Wilhelm, y Humboldt siempre se lamentaba de que no sabía náhuatl, porque él quería descifrar los manuscritos mexicanos que él tuvo a cargo. Entonces estuvo en Ciudad de México por un año. Un año. Y de ahí fue a Veracruz, entiendo, ¿no? Sí, ahí va a Veracruz, vuelve a Cuba. Y en Cuba, como te había dicho ahorita, el cónsul Vincent Gray de Estados Unidos le escribe a Madison de que es importante que inviten a Humboldt a Filadelfia y que conozca a Jefferson, porque él tiene unos documentos sobre México que interesan grandemente a Estados Unidos. Ahora, antes de entrar en Jefferson, en Estados Unidos, cuando estuvo en Cuba, entiendo que también estuvo en el viaje anterior en Trinidad. Sí, en la ciudad de Trinidad. Yo viví en Trinidad varios meses. Y él habla algo, tú mencionaste que no menciona la cuestión barroca de la arquitectura, pero él menciona algo de estas ciudades coloniales como Trinidad y como Quito. ¿Hace alguna mención sobre esa arquitectura? No, que yo, muy somero, no se detiene en eso. Eso como que no es. Bueno, yo no he leído, son más de 30 volúmenes, la obra de Humboldt, pero no le daba importancia a eso, ¿no? Él, ante todo, es un científico, es un empirista, es un hombre de ciencia, de naturaleza, ¿no? O sea, ahora, él en sus escritos hace, tú mencionas de lo de la esclavitud, hace críticas sobre la esclavitud. Severa sobre la esclavitud. Y sobre la sociedad también habla, sobre la situación de los criollos. Sí, él va a criticar las cosas que va a criticar en Lima, critica eso, lo que es una sociedad clasista, que es una sociedad... sí, es muy duro las críticas que hace contra Lima, pero... Y contra México es al revés. De México todo lo ve como positivo, ¿no? Y como te dije, tanto él como Bonpland son defensores de las culturas indígenas. Él entendía que las culturas indígenas había que protegerlas, defenderlas. Y a diferencia en esa época que había tanto prejuicio, Humboldt defiende que no hay razas ni superiores ni inferiores, que todas son seres humanos. Esto es interesante, o sea, es otra dimensión de la vida de Humboldt. Es un humanista, ¿no? En esa época es un humanista de una visión, a mi modo de ver. Digo, y amigo y contemporáneo de Goethe, de Schiller. Goethe, de Schiller, de todos esos grandes intelectuales de Europa. La ciudad de Weimar. Claro, sí. Igual lo va a hacer en Hispanoamérica. Sí. En todo ese periplo de 1799 a 1804, él se reúne con la clase dominante, pero también tenía, como te digo, relación con los misioneros, relación con la gente humilde, con todo. Es interesante que cuando está en Venezuela, la clase dominante venezolana, le hablaban a Humboldt en francés, y él los corregía y le decía, no me hablen en francés, háblenme en castellano, que es la lengua que yo domino. Yo hablo castellano. Les pedía que le hablaran en español, no en francés. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Humboldt en América. Hoy con nuestro invitado, el fray Mario Rodríguez León, quien es reconocido historiador y autor de un sinnúmero de libros y sacerdote dominico. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo este personaje, Alexander Humboldt, que nace en el 1769 y fallece en el 1859 a los 89 años, es uno de los principales personajes de esta época, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que era un científico, un botánico, un geógrafo, sociólogo, historiador. Y que, aparte de eso, fue un gran aventurero y explorador. Tenemos que recordar que este personaje, que es de Berlín, de Alemania, en aquel momento Alemania no era una nación, eran distintos reinos. O sea que ellos, el concepto de un imperio era desconocido para ellos. No es hasta Bismarck en el siglo XIX que se establece la nación alemana. El de hierro. Sí. Así que en realidad aquí tenemos un personaje que está entrando en un imperio que en aquel momento era el principal imperio del mundo, España, que estaba en todas partes, no solamente en América, sino estaba en Asia también, en Filipinas, etc. Así que este personaje que empieza a explorar y descubrir este mundo, en realidad contribuyó al conocimiento de toda esta región que era desconocida. Y es importante también que España, el Imperio Español, quizás ingenuamente, abrió sus puertas y se desnudó ante Humboldt y le dio acceso a toda la información. Y ahora vamos a ver cómo Estados Unidos se aprovecha de esa información. Háblanos qué sucede cuando en este viaje mismo que estamos hablando de América, que sale de Cuba y va hacia Estados Unidos. ¿Qué sucede en términos de Thomas Jefferson? Cuando él está en Cuba, el cónsul de Estados Unidos en Cuba, Vincent Gray, le escribe a James Madison, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, y le dice que es sumamente importante que Humboldt y su comitiva visiten a Jefferson, porque Humboldt tiene unos estudios sobre la Nueva España que son de gran interés para los Estados Unidos, que acaba de incorporar a Luisiana. Le ha comprado a Luisiana a Napoleón en 1803. Es interesante toda esa relación previa que hay. De manera que cuando Jefferson, Humboldt, Bonpland y Carlos Montúfalo llegan a Filadelfia, el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que es un hombre muy culto, lo bombardea de preguntas, quiere saber qué riqueza, qué hay en ese inmenso territorio de la Nueva España. Y Humboldt, que era un hombre muy generoso y entendía que el conocimiento científico no era para un país en particular, sino que debía ser siempre distribuido, que todos los demás participaran a nivel común de estas investigaciones. Y le permite que Thomas Jefferson y su comitiva transcriban, le dice, le transcribieron todo, una obra que todavía no se había publicado, ¿no? Porque la obra se publica en 1808 y 4 años antes ya él le dio a Jefferson que se quedara con toda la documentación. Evidentemente ellos le estudiaron muy bien y sabían las riquezas que allá había, porque no había ningún estudio de la magnitud como lo había hecho Humboldt con respecto a México. Quiero apuntar, Mario, para nuestros radioescuchas, la importancia de esto que tú acabas de mencionar, porque en este momento, antes de Jefferson, Estados Unidos era estrictamente las 13 colonias y algunos territorios adyacentes. Pero entonces había en el medio lo que se llama el Louisiana Territory, que es lo que le compra Jefferson a Francia, a Napoleón. 1903. Pero a la izquierda de esta área de Luisiana es que está Nueva España, que es lo que incluye Texas, California, Nuevo México, Arizona, casi hasta Alaska. O sea que cuando hablamos de Nueva España estamos hablando de este territorio, California, Nuevo México, Texas, etcétera, y obviamente lo que es México, lo que es Centroamérica, todo eso era Nueva España.
Así que este hombre, y obviamente Estados Unidos ya tenía en su radar expandir su territorio. Y por eso que compran el Louisiana Purchase. Así que están mirando este territorio y este hombre llega con toda esta información, que es lo que se llama en inglés inside information. Porque España le había abierto sus archivos y el acceso. Así que tenía toda esta información que se la proveyó gratuitamente a Estados Unidos y Thomas Jefferson. Sí, esa es la importancia de todo esto. Sí. No, es increíble. Y entonces, ¿qué sucede después de estas reuniones con Jefferson? Bueno, él está un tiempo ahí, luego él de ahí sale los tres, ¿verdad? Y regresan. Humboldt, M. Bonpland y Carlos Montúfar a París. Y él se lleva toda esa documentación. Interesante. ¿Este viaje duró cuántos años? 4. Desde que salió. De 1799 a 1804. Ahí es que regresa otra vez a Europa. Y aunque él quería regresar, Bonpland sí regresa a Argentina y luego muere ahí, hace una gran labor en Paraguay y en Argentina, Bonpland. Pero Humboldt no logró retornar a México como era su deseo. Y luego, todo ese periodo, digamos, de 1804 hasta que muere en 1859, el año de que Darwin publica El origen de las especies, y señalo, Humboldt es precursor de las teorías de la evolución. Darwin no hubiese podido hacer su viaje en el Beagle ni su teoría sin los estudios de Humboldt, porque él es lo que utiliza previamente. Bueno, pero esto es otro tema. Y ahí pues va a dedicar todo ese tiempo entre París, Roma, estaba su hermano como diplomático, y Berlín, a ir publicando toda esa vasta producción científica, ¿no? Y luego su último viaje va a ser en 1829. Ahora, antes de entrar en el último viaje, entiendo que en el 1805 Humboldt se reunió con Simón Bolívar. Está bien, se reúne con Simón Bolívar. Ya cuando estaba en Caracas había conocido a las hermanas de Bolívar. Cuando está en 1800 en Roma lo conoce a Bolívar. Posiblemente es Montúfar el que le presenta a Bolívar a Humboldt. Luego, como te he dicho, Bolívar siempre reconoce lo que le debe, porque a Humboldt como el hombre que le abrió los ojos para entender la riqueza del continente hispanoamericano. Sí, esa relación es interesante y la correspondencia entre ellos es sumamente interesante. ¿Y él respaldaba la revolución de Bolívar? Él al principio, le está señalando a Bolívar que ese continente está preparado, pero que no hay quienes la van a liderar, no sabe qué va a hacer él. Pero luego, cuando Bolívar es Bolívar y entran en una relación, él favorece la independencia. Lo que pasa es que a finales, después, acuérdate, Bolívar muere en 1830, Humboldt en 1858, y Humboldt se entera de todo lo que ocurrió después de la muerte de Bolívar, todo ese desastre de la desintegración de la Gran Colombia, todos esos militares, y él se da cuenta entonces que aunque ese continente está preparado para la emancipación, él después se reúne con los ingleses y tiene la idea de lo que se debe desarrollar como una confederación de monarquía. Eso es otro punto un poco discutible, pero interesante. Él tiene unos cambios, pero siempre favoreció, siempre dejó ver claro que Hispanoamérica, sí, como continente, intelectualmente, geográficamente, estaba preparado para la emancipación. Y entonces, los otros líderes, él no llegó a conocerlos, San Martín. No, San Martín no lo conoció. La relación la tiene Bonpland, que es el que se va. Argentina. Porque Bolívar quería que a la muerte de Mutis en 1808, Bonpland fuera el sucesor de Mutis en la Nueva Granada. Pero por las guerras de independencia se va a Buenos Aires, que es donde Belgrano y Rivadavia lo invitan. Tampoco ahí puede, y después se va al norte de Argentina. Pero sí, el que tuvo más relación con los libertadores fue Bonpland. Pero sí, Humboldt también. Entonces, él regresa a Alemania. Alemania, se queda allá. Y regresa que entre París y Berlín. Y cuando regresa, ¿dónde se ubica? ¿En Berlín? En Berlín. ¿Y entonces qué hace allí? ¿Dar conferencias? Allí, usted sabe que la Universidad de Berlín la funda su hermano. Wilhelm funda la Universidad de Berlín en 1810. Ahí da conferencias, y esas conferencias se van a publicar en 1845, que es el famoso libro Cosmos.
que va a inspirar a Carl Sagan, aquel programa famoso, ¿verdad?, que todos veíamos. Este libro es extraordinario porque él hace un estudio universal del mundo, de la geografía a nivel universal, porque tiene una visión holística muy amplia, ¿no? Este libro es de los más extraordinarios que tiene Humboldt. Se dedica a eso, a las conferencias, y como te digo, el último viaje que va a hacer es a Rusia. Quiero mencionar que esta Universidad de Humboldt, que está en Berlín, y está ubicada en un sitio histórico en Berlín, porque está primero al lado del Museo de la Historia alemana, y segundo está al frente del Staatsoper, que es el teatro de la ópera. Y es curioso porque allí en la plaza del Teatro Ópera es donde hay la quema de los libros durante el nazismo. Y de hecho hay un monumento allí en honor a lo que pasó allí, de que fue la quema de los libros de la biblioteca Humboldt, que lo llevaron allí y de otros sitios, y los nazis hicieron una hoguera de todos los libros que ellos creían que no se debería leer. Y eran muchos intelectuales, etcétera. Ahora, luego que él él no regresa más a América, ¿no? No, quiso ir a México, pero no regresó. Nunca más. O sea, este fue el único viaje de él. El único viaje de él. Y entonces, ¿cuál es su último viaje? Su último viaje es cuando el ministro de Finanzas del zar Nicolás I estaban buscando un científico de renombre para que visitara y descubriera la región de los Urales, y ciertamente la figura, el nombre que sale es de Humboldt. Y entonces él, de ese viaje, desde el principio del 1929 hasta diciembre del 29, un viaje extensísimo, sumamente interesante, pero no tiene la importancia que el que tuvo en Hispanoamérica hace 25 años atrás, ¿no? Si bien hizo importantes descubrimientos para el Imperio Ruso, y un dato interesante para conocer la persona de Humboldt: todo el dinero que le sobró del viaje a Rusia, él lo donó para las investigaciones, porque él siempre fomentó que jóvenes científicos se desarrollaran. Era un hombre muy generoso, ¿no? Quedó pobre porque toda su riqueza, como te dije anteriormente, la utilizó en sus publicaciones, y lo demás lo dejó para las futuras generaciones científicas. Entonces, ese es el último viaje que él va a dar, en 1829. Y luego se dedica, entre París y Berlín, como te dije, a publicar toda esa cantidad de material que había recorrido en América, que fue mucho, y lo de Rusia, que fue lo último. Pues eso le conllevó pues mucho tiempo publicar todos esos trabajos. Y eran las ediciones de sus libros, por ejemplo, de Cosmo, eran bestsellers. O sea, eran obras muy leídas. Y acuérdate que otro dato interesante: Humboldt ejerció una gran influencia en grandes escritores, en Walt Whitman, en Emerson, en Edgar Allan Poe, en Trudeau. Grandes escritores de primer orden están inspirados en la obra de Humboldt, ¿no? Es sumamente interesante conocer ese dato, ¿no? Mario, entiendo también que volviendo al viaje de Rusia, que menciono que entiendo que el zar y el gobierno ruso no le abrió la región y los recursos a él como se lo abrieron los españoles. Y lo tenían muy vigilado, porque sí, tenían dudas. No confiaban en él. O sea, lo admiten porque es el científico más importante, pero sabían que él era dudoso. Como te dije, los ingleses nunca sospecharon de él, por eso no le dieron nunca permiso para ir a la India. Los portugueses no le permitieron que fueran a Brasil porque lo consideraban un espía prusiano al servicio de España. De manera que, y con todo eso, él sobresale. ¿Por qué? Por su nombre, por su sapiencia. Y entiendo que en Rusia visitó no solamente el área europea, sino el área asiática. Toda la Siberia, y que logró establecer unas estaciones meteorológicas y magnéticas, que era algo novel en aquella época. Sí. En tan poco tiempo hizo aportes sumamente importantes en Rusia. ¿Y cuál tú dirías que es el gran legado de la obra de Alejandro Humboldt? Mira. De eso podemos hablar. Como te dije, es precursor de la obra de Darwin. Y eso es bien importante. Eso es importante. Y qué interesante, Darwin lo reconoce. Darwin, cuando tú lees la biografía de Darwin, él dice, bueno, sin Humboldt él no hubiese hecho lo que hizo. Bueno, por ejemplo, Humboldt se le atribuye la invención de nuevas expresiones como, por ejemplo, isotermas
isoclinas, la palabra jurásico, tempestad magnética. Por ejemplo, él descubrió el ecuador magnético en su ensayo sobre la geografía de las plantas de 1807. Fue el primer libro de ecología en el mundo. El primer libro de ecología del mundo es el de Humboldt. Es el primero que reconoce que los dos continentes, África y Sudamérica, habían estado unidos. Eso que uno después lo lee en los cursos de geografía, pero por eso fue el que descubrió eso. Antes no se sabía que África y Sudamérica habían estado todos unidos, ¿no? Eso lo descubre él. Y para Humboldt, él consideraba que el universo estaba inscrito en una lengua matemática, como decía Humboldt, el reino de la libertad, como él hablaba, ¿no? Y otro dato interesante es que él es el primero que reconoce la relación entre colonialismo y destrucción del ambiente. Eso lo descubre Humboldt. Y eso me parece de gran actualidad, porque hoy día todo lo que está pasando en el Amazonas, en otras partes del mundo, aquí en Puerto Rico, que nos hemos hecho tantos desastres a la ecología, la figura de Humboldt nos debe alertar, ¿verdad?, de que hay que evitar esas erosiones en el terreno, ¿no? De manera que la obra de Humboldt, como te digo, se sigue investigando en Estados Unidos, en Alemania, en toda Hispanoamérica, y es lamentable que no se conozca más, porque realmente en los cursos de historia, de ciencia y botánica, en las escuelas, se debe conocer más la vida de él, ¿no? Porque es iluminador. Esto del ecuador magnético me parece un tema bien interesante, que yo tuve la oportunidad de experimentar con esto en África, que es cuando tú sabes que esta es la línea del Ecuador. Y entonces hay un experimento que tú coges un embudo y la arena va bajando hacia la derecha cuando estás al norte. Según vas al sur, hacia la izquierda, y cuando bajas directo es que estás en el Ecuador. Esas investigaciones las hizo Humboldt. Obviamente, no sabía que había sido Humboldt el que había generado esto. Pero eso cuando uno va a África le hacen el experimento y uno mismo lo ve. Y es maravilloso. Yo no tenía idea que era así. Sí. Y entonces también mencionaste que él influyó la vida de Simón Bolívar. Claro. O sea que yo creo que eso también es importante. Bolívar lo reconoce, sí. Es bien importante. Y en términos de... tú también hablas aquí de San Alberto Magno. Yo como dominico y yo soy Mario Alberto, es la figura importante en nuestra orden. Es interesante, en el libro Cosmos, en el tomo segundo, capítulo sexto, Humboldt hace una de las descripciones más bellas, muy extensa, no tenemos tiempo para leerla. Humboldt hace una de las descripciones más bellas sobre San Alberto Magno. Dicen que San Alberto Magno, que es un santo dominico del siglo XIII, era un estudioso de zoología, de química, era también un botánico, hizo grandes experimentos, también alemán como él. Entonces, Humboldt reconoce que los estudios de San Alberto Magno le ayudaron tremendamente a conocer estas áreas que son de su especialidad, ¿verdad?, que ya hemos señalado. De manera que ahí encontramos otra relación sumamente interesante, ¿no? Él dejó escrito sobre estas reuniones que él tuvo con personajes como Jefferson, como Bolívar. Como te digo, como la obra de Humboldt es tan vasta y la mayoría todavía no se ha publicado, eso está allá yo cuando estuve en Berlín lamenté no ir a Tegel, porque en Tegel, donde él nació en Berlín, es el palacio donde él nació y su hermano, es un museo, y ahí se sigue traduciendo la obra de Humboldt, ¿verdad?, en francés, alemán y español. Y pues es inmensa, tiene que haber información sobre estas reuniones que realizaba, ¿no? Porque él tenía siempre un diario, ¿no? ¿Y cuál es la relación de Humboldt con Puerto Rico? Pues mira, eso es interesante. Cuando José Julián Acosta, ¿verdad?, nuestro gran abolicionista del siglo XIX, visita Berlín, visitó a Humboldt. Y fíjate lo que le dice Humboldt a José Julián Acosta, que él había conocido en Caracas a dos puertorriqueños conocedores de botánica, que eran grandes estudiantes de botánica. No sabemos los nombres de estos puertorriqueños. Sería interesante que alguien los quisiera estudiar. Y lo que a mí me llama la atención, la memoria que tenía Humboldt, es decir, cuando se reúne con José Julián Acosta, que recordara ese dato, ¿no? Y se lo dice, ¿no? Ahí hay una relación. Igual, cuando uno lee la obra de Fray Íñigo Abad, la tercera edición que publicó José Julián Acosta, sus aparatos críticos eruditos, que son extraordinarios. Yo cada vez que lo leo, nosotros tenemos esa edición allá en la Universidad Central de Bayamón,
quedo maravillado. Y vemos cómo José León Acosta tenía ese rigor científico metodológico que tenía Humboldt, ¿no? La otra relación con Humboldt y Puerto Rico es el doctor Agustín Stahl, que todos sabemos, nació en Curazao, se crió en Aguadilla, hijo de alemán y holandesa, y Agustín Stahl también pues era un gran conocedor de la obra de Humboldt. Por ejemplo, cuando vemos los dibujos y las acuarelas que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, uno ve la gran similitud entre los dibujos de Agustín Stahl y los de Humboldt. Casi parecen idénticos, ¿no? Y claro, Agustín Stahl, que conoce el alemán, que estudió en Alemania, admiraba grandemente a Humboldt y a Bonpland. Yo diría que ahí hay esas dos relaciones con Puerto Rico, la relación con José Julián Acosta y la relación con el doctor Agustín Stahl. Ahora, ¿no se estudia el personaje Humboldt en naturales, en la universidad o en ciencias médicas? Que tú sepas. Que yo sepa, no. Y yo en todos mis estudios de historia, yo soy un autodidacta, como te digo, conozco a Humboldt porque me interesaba a nivel personal, pero a mí en la universidad nadie me habló de Humboldt. Claro, yo no estudié ciencias naturales, supongo que en ciencias naturales lo conozcan, no lo sé. Pero que yo creo que es un personaje que trasciende la mucho. ciencia. Trasciende por mucho. Ese libro sobre Cuba y sobre México son dos obras clásicas, extraordinarios. O sea, una figura de primer orden. Y en esos libros él no solamente toca la cuestión botánica, sino sociológica, demográfica, económica, sí, todo eso lo ve, estadísticas, unas estadísticas muy, muy rigurosas. Él era un gran matemático, él era director de minas en Alemania, sí, no, realmente admirable. O sea, hay un cuadro que a mí me fascina en los libros de Humboldt, donde él aparece ya a finales de su vida, antes de morir casi a los 90 años allá en Berlín, donde él aparece con su inmensa biblioteca llena de documentos, él solito en el medio, y todo ese mundo de libros, todo ese universo. O sea, hasta el último momento él estuvo trabajando. Él murió casi a los 90 años trabajando e investigando. Su amor por la humanidad, su amor por la cultura, la etnografía, la botánica fue extraordinario. Y en ese último periodo de él en Alemania, antes de morir, Mario, ¿hay alguna investigación aparte de escribir, qué otras cosas él hacía? Y que, bueno, fuera, como te dije, de las conferencias que daba en la Universidad de Berlín, los constantes viajes que hacía a París. Él era un francófano. O sea, él le fascinaba París. De hecho, no le gustaba mucho Berlín. Le gustaba más París. Sí, realmente fue un erudito dedicado al estudio. Yo digo, la música, el arte, no tenemos información sobre... Yo no conozco en particular sobre eso, pero sí, por ser un hombre con tanta sensibilidad y por la relación que tiene con Goethe y con estos grandes filósofos y escritores europeos, tiene que haber sido un hombre amante del arte y de la literatura. De la literatura, sí, un gran lector, no, indudablemente. Sí. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Alexander Humboldt, quien fue un geógrafo, botánico, explorador alemán de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que realizó unos viajes bien importantes, unas travesías muy importantes por América, desde Venezuela, lo que se conoce hoy como Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y México. Y que logró, gracias al acceso que le dio el gobierno y el Imperio Español, logró unos escritos importantísimos, más allá de la ciencia, sino de la cuestión social, crítico de la esclavitud, y que luego toda esta información sirvió de antesala para los planes estratégicos del gobierno de Estados Unidos. El expansionismo imperialista de los Estados Unidos. La expansión de Estados Unidos, particularmente la de Nueva España, que es lo que se conoce como hoy como Texas, California, Nuevo México, Arizona, toda esa área de Estados Unidos. Y que luego experimentó en
lo que fue después la Unión Soviética, pero en este tiempo era Rusia, y murió a los 89 años dejando un legado extraordinario. Que todavía se sigue investigando. De información, y como mencionamos también, tenía una relación que no visitó Puerto Rico, pero estuvo en Cuba y Venezuela, bastante cerca de Puerto Rico, pero sí conoció a José Julián Acosta y era se acordaba de estos dos puertorriqueños. Y era un gran, era bien admirado por Agustín Stahl, y finalmente muere a los 89 años, y fue un hombre de avanzada en términos de el efecto del colonialismo en el ambiente. Me parece maravilloso. Gracias, Mario. Gracias, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Radio Funglobe